La clase que nos corresponde hoy es el manierismo. Ya hemos atravesado el gótico y el renacimiento, y sobre todo el renacimiento va a estar en cierta relación con lo que es el manierismo. ¿Por qué? Bueno, porque este es el estilo que irrumpe posterior a lo que es el renacimiento. En principio, estamos hablando de que el manierismo, las primeras veces que se utiliza esta palabra data del 1500, aproximadamente en el 1550, cuando Vasari escribe las vidas de los artistas. Entonces, se retoma lo que es el término de maniera, y maniera quiere decir en primera instancia a la manera de. Pero cuando Vasari lo utiliza, no lo utiliza del todo como un género despectivo realmente, sino que lo hace para aclarar que hay ciertos artistas que trabajan a la manera de, es decir, a la manera de Leonardo, a la manera de Miguel Ángel o a la manera de Rafael, principalmente a la manera de estos grandes. No es visto realmente como un término peyorativo, sino que al principio es como técnicas y cierto estilo que se parece a o que imita ciertos patrones y ciertos rasgos de estos artistas. Lógicamente, con el pasar del tiempo, estas acepciones en cuanto a lo que es el manierismo también van transformándose hasta llegar a ser para muchos un término peyorativo. Realmente, tanto así que va a haber un momento en que prácticamente el manierismo desaparece de los libros de la historia del arte. Es decir, va a ser considerado no solo un estilo decadente, y va a empezar a utilizarse el término manierismo de una manera negativa. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque simplemente consideraban que el manierismo representaba era el agotamiento del estilo renacentista y básicamente lo colocan como una época de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Entonces allí, entre esos dos, estaba el manierismo, pero simplemente como un estilo que reflejaba el agotamiento renacentista y que reflejaba también la transición entre dos grandes estilos, el Renacimiento y el Barroco. Lógicamente esto no es para nada así, pero vamos a tener que esperar al 1900 realmente, a todo este siglo, para que el manierismo fuera considerado realmente un estilo dentro de la historia del arte y un estilo absolutamente digno y interesante y generador de un gran contenido y un contenido histórico, estilístico, desde todo punto de vista, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista conceptual, que es importante estudiar. Recuerden entonces que la primera vez que se utiliza el término a maniera o a la maniera es en 1550 y es utilizado por Vasari. Luego va a ser utilizado también en otros siglos, en el siglo XVII, de hecho también se utilizaba la palabra maniera, pero es aquí, fundamentalmente en el XVII, cuando adquiere un sentido peyorativo, porque es considerado como defecto y es considerado básicamente como un estilo que tiende a la uniformación y también al estereotipo. Es decir, un estilo de imitación. Y al ser imitación y también deformación de las técnicas renacentistas, entonces fue vilipendiado de cierta manera. Y recuerden que el manierismo duró poco tiempo. En realidad se desarrolla desde el 1520 y dura hasta los últimos años de el 1500. Es decir, estamos hablando de que el manierismo dura aproximadamente desde 1520 hasta 1590. Entonces estamos hablando de unos 70 años aproximadamente del manierismo, y que si comparamos esto con otros estilos tradicionales de la historia del arte, vemos que el manierismo no duró demasiado, ¿no? Está repleto de tendencias anticlásicas. Hay una vuelta a lo que es el aspecto subjetivo, porque recuerden que aunque en el Renacimiento era muy importante aquello de la originalidad y de la firma propia de cada artista, realmente estos aspectos de originalidad sí estaban transversalizados por una visión objetiva del mundo. Sí, los artistas durante el Renacimiento podían ser originales, particulares en cierto sentido, pero siempre se tenía como elemento primordial aquello del mundo objetivo, aquello de la matemática,
Es decir, esos valores que ya los hemos estudiado bastante en el Renacimiento. Bueno, en el manierismo, la subjetividad del artista propiamente dicha sí va a ser mucho más libre, y ya aquellas ideas de ver el mundo de una manera objetiva y de plasmarlo en el arte de una manera científica, humanista y objetiva, cae totalmente en desuso. Es decir, el manierismo retoma aquellos valores espirituales que de cierta manera el Renacimiento había dejado a un lado. Esto es, no estoy hablando de que el Renacimiento, de que el manierismo, era profundamente religioso, sino que estoy hablando de que hay una espiritualidad otra, hay un simbolismo, una búsqueda de la interioridad del humano. Entonces, en este estilo no se van a preocupar demasiado por aquello de ver el mundo con los ojos del clasicismo. Las referencias a la antigüedad greco-latina no van a ser un tema demasiado importante, y por el contrario hay una vuelta a mirar, pero es a la interioridad del ser humano. En esta época también se forman mucho aquello de grupos filosóficos que y que muchos pintores y artistas en general formaron parte de, y eran grupos filosóficos que no iban simplemente a ver el mundo con unos ojos objetivos, sino que iban a hablar más de la interioridad, de los aspectos espirituales de la humanidad. Es decir, se manejan en el manierismo otros valores bastante disímiles a lo que es el Renacimiento. Tenemos que también el manierismo va a ser un estilo de élites, es decir, un estilo bastante elevado, y va a ser admirado sobre todo por aquellas personas que pertenecían a un nivel cultural elevado. Estamos hablando de que también es un estilo de personas pudientes, porque lógicamente son las personas con dinero quienes pueden estudiar, quienes pueden pagar instituciones, pagar maestros. Es decir, estamos hablando de que entonces el manierismo también va a estar muy vinculado a niveles y estratos económicos altos. Estamos hablando de que también hay un manierismo que se da en ciertas élites de la nobleza, pero cada uno con sus tonos y sus particularidades propias. En términos generales, quiero que antes de introducirnos en el contexto, pues se lleven de que el manierismo va entonces a renovar ese espíritu. Es un espíritu nuevo también, pero es un espíritu que es ajeno al clasicismo. Ya aquello de la grandeza de Roma, aquello de la matemática en la obra, no va a ser importante. Hay una conciencia del artista muchísimo más plena, incluso que en el Renacimiento. Vemos que en el Renacimiento ya hemos hablado de estos grandes artistas, de artistas que se hacen una personalidad absoluta, y artistas por los que los mecenas se disputan, ¿no? Esto ya era fue muy visto durante el Renacimiento, pero ahora en el manierismo es distinta la conciencia del artista. No solo es una conciencia y una lucha de egos, no está tan relacionado en ese aspecto, sino que quiero decirles que hay una conciencia otra del artista, porque entonces el artista vea su interior y vea su particularidad. Desde este punto de vista, entonces el manierismo es un estilo bastante más introspectivo de lo que era el Renacimiento. Hay una relación entre lo que es la tradición y la innovación, porque lógicamente el manierismo, y sobre todo durante los primeros años, todavía bebe del agua de los renacentistas. De modo pues que existe todavía esa relación entre elementos tradicionales y técnicas de distintos maestros del Renacimiento, pero se conjuga con una innovación que es propia del intelecto, que es una innovación más de índole conceptual, también de índole técnico, lógicamente, y sobre todo en lo que se refiere a ciertos aspectos formales como la unidad espacial, la composición. Hay distintos valores espaciales que se manejan, escalas diferentes también. Es decir, sí hay, y sobre todo, como lo dije, en los primeros años del manierismo, una relación con las tradiciones renacentistas, pero también irrumpe la innovación y ahora sí la originalidad, pero no es una originalidad sesgada por la matemática, por la ciencia, por el mundo objetivo, por mirar al humano desde un aspecto positivo, desde un aspecto entusiasta, tal cual lo hacía el Renacimiento, sino que estamos hablando entonces de una innovación
muy subjetiva. Y aquello de la conciencia del artista está relacionado con ello, con que cada artista también tiene una subjetividad y tiene una interioridad que vale la pena resaltar y exponer en las obras sin estar tan pendiente de aquellos elementos matemáticos o de mirar el mundo desde un punto de vista objetivo y absolutamente realista y naturalista. Eso es lo que vamos a ver acá en el manierismo. El manierismo se desarrolla en medio de una época convulsa. Recordemos que venimos del Renacimiento, que es un periodo donde hay un optimismo por la humanidad y se mira al humano como un ser muy cercano a Dios. Y siempre hay como que una mirada positiva en cuanto al desarrollo de la humanidad. El hombre como el ser más inteligente y más cercano a la divinidad y por lo tanto es el ser que debe estudiar, debe tener conocimiento, debe absorber los datos del mundo de una manera objetiva y producir conocimiento objetivamente. Venimos de eso, de un periodo de auge y no solo de un auge cultural e intelectual, sino también de un auge económico y político. Recuerden que todo está unido. Lógicamente, si estamos en medio de una nación empobrecida, sí hay cabida a producción artística muy interesante y muy profunda, por supuesto que la hay, e incluso esas producciones artísticas que se generan en medio de la crisis o en medio de la pobreza pueden ser bastante interesantes y bastante profundas, pero también es cierto que si un país está sumido en conflictos, su arte va a ser distinto y no va a ser un arte que apunte a la objetividad siempre y tampoco va a ser un arte demasiado entusiasta en cuanto al aspecto de la humanidad y de la vida misma. Porque lógicamente las expresiones artísticas van de la mano con los aconteceres religiosos, políticos, económicos, sociales en general, ¿no? Entonces, en el manierismo lo que vamos a ver es que durante esta época, y recuerden que el manierismo surge a mediados del siglo XVI, entre aproximadamente el 1520 y el 1590, se habla de que fueron 70 años de manierismo y es un periodo artístico que sí se data muy seguramente, es decir, mucho más seguramente con una fecha de inicio y final. Varios autores hablan de que 70 años de manierismo y nada más, y otros hablan de que, bueno, un poco tiene su fin un poco hacia el 1590, un poquito más allá, etc. Pero les estoy diciendo de que en esta época, entre el 1520 y el 1590, se originan muchísimos acontecimientos que realmente no van a ser acontecimientos que apunten a la estabilidad, sino que todo lo contrario. Son acontecimientos que hablan de las revueltas, hablan de los cambios y hablan también de cierta violencia. Y entonces, en medio de un ambiente así, lógicamente el manierismo también va a reflejar otras aristas, otros elementos. No se habla del manierismo como un estilo artístico exacerbadamente objetivo que mira el mundo de una manera científica, sino que ahora el manierismo va a mirar esas angustias, esas desesperaciones, esos conflictos, pero también va a mirar a la interioridad de cada uno y especialmente a la interioridad del artista. Entonces, estamos hablando de que el manierismo es también el primer estilo internacional luego del gótico. Recordemos que el gótico es el primer gran estilo internacional. Luego viene el Renacimiento, que surgió en Florencia, esto es en Italia, y se disemina por ciertas regiones de Europa, pero no alcanza a toda Europa, no la cubre. El manierismo sí va a ser mucho más constante en cuanto a que se disgregó por buena parte de Europa, aunque duró 70 años, sí fue un estilo muy compartido por ciertas cortes y por ciertos nobles, también por ciertas personas de élite, por ciertos burgueses, personas bastante adineradas, porque recuerden que el manierismo es un estilo de élites, es un estilo intelectual. Incluso muchas obras del manierismo son difíciles de describir desde un punto de vista conceptual, porque pueden estar intrincadas, pueden incluso tener dobles lecturas, es decir, es un estilo que no lo da todo objetivamente y no se lo da todo el espectador, sino que también hay muchos juegos y juegos que apuntan a las élites, juegos que apuntan a aquellos
aquellas personas mucho más intelectuales y que pueden hacer ciertos vínculos, ¿no? Más adelante, cuando veamos las obras, ustedes lo van a entender. Pero bueno, acá estamos hablando del contexto. Aquí en la lámina también les señalo que hay conflictos de orden político, religiosos, económicos y sociales, ya se los había comentado. Y por una parte, bueno, ya les dije que Italia deja de ser el bastión económico y cae en crisis económicas bastante serias, bastante profundas, que incluso van a ser crisis que van a ir en contra del propio papado. Entonces estamos hablando de que también hay una debacle religiosa. Y recuerden que ya veníamos con la espinita de Lutero, por así decirlo, que eso no es más que la reforma. Espero que ya, bueno, a estas alturas ustedes sepan bien qué es la reforma, quién fue Martín Lutero, eso lo hablamos un poco en clases también. Y bueno, esa espinita de Lutero que se dio en el Renacimiento también va a seguir muy latente acá, porque recuerden que son periodos que están extremadamente cercanos. Lógicamente termina el Renacimiento y tenemos acá el manierismo. Incluso los límites, aunque se hable de mediados del siglo XVI, del 520 al 590, los límites entre los artistas renacentistas y manieristas también va a variar un poco. De hecho, Rafael realiza obras manieristas. Carlos V también fue conocido durante su época como el César, y es porque bajo su dominio el imperio español y el germánico intentaron ser básicamente eso, un imperio, y colonizar. Es uno de esos últimos grandes intentos, ¿no? Para la época. Entonces, Carlos V es conocido también como Carlos I. Entonces, cuando ustedes lean Carlos V, Carlos I, están relacionando a la misma persona. Carlos I de España y Carlos V como el rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, que este señor dominaba ambas fuerzas, las españolas y las alemanas. Y estaba ejerciendo un poder inigualable sobre toda Europa y en especial sobre el papado. Entonces, por esta razón, Clemente VII decide entonces aliarse con los franceses para detener este impulso de Carlos V, porque el señor ya iba a dominar incluso al papado. Esto, por supuesto, no era para nada aceptado por las fuerzas católicas, y entonces este papa decide aliarse con los franceses, pero los franceses al principio no y después sí, caen ante Carlos V y ante las fuerzas de Carlos V. Como les dije al principio, el ejército francés era mucho más poderoso, pero bueno, fueron cayendo ciertas ciudades, fueron perdiendo ciertas batallas, hasta que el ejército de Carlos V se volvió bastante más poderoso. Pero este ejército era muy numeroso y el emperador no les había, y les estoy contando la historia muy coloquialmente y muy brevemente porque si no duraríamos mucho, pero no se les pudo pagar como es debido a estas fuerzas imperiales. Y es por esto que, y en contra de la voluntad de los altos cargos, y en especial en contra de la voluntad del propio Carlos V, estas fuerzas imperiales que no habían sido correctamente remuneradas deciden ir a Roma y deciden saquear Roma. Ustedes se imaginarán grandes ejércitos, cuando se sublevan es poco lo que se puede hacer contra ellos. Y van ellos a tomar entonces, digamos, su sueldo, su remuneración por sus propias manos. Y van en el 1527 a Roma, y sucede lo que se llama como el saco de Roma, que el saco de Roma, ya se los comenté, es el saqueo de Roma por parte de estas fuerzas. Esto es importante saberlo porque también constituyó el fin absoluto del Renacimiento. Van a Roma, que era la principal ciudad de toda Italia, aunque el Renacimiento surge en Florencia, también hay un importante Renacimiento veneciano, pero recuerden que en el Cinquecento es Roma el bastión del Renacimiento como tal, y no solo el Renacimiento, de la cultura y del poder en general. Entonces, al sufrir Roma este saqueo, que es un saqueo muy violento, ocurren muchísimas muertes, se dice que Carlos V no estuvo para nada de acuerdo con esto, y también se habla de que incluso vistió de luto durante un tiempo y que le pidió disculpas al Papa, porque el hecho es que incluso secuestraron al Papa, fue realmente un saqueo con todo, ¿no? Y entonces
este ambiente de conflicto también constituyó eso, la debacle del Renacimiento desde alguna manera desde algún punto de vista lógico, y permite también que surjan otros estilos como el manierismo. Lo que les quiero decir con esta situación histórica es que este acontecimiento del saco de Roma reúne en sí mismo los numerosos conflictos. Por un lado, los conflictos políticos, porque teníamos a Carlos V intentando ser el emperador de muchas regiones y dominó muchas partes de Italia. Tenemos también el conflicto religioso, porque lógicamente incluye al papado, lo involucra directamente. Hay un conflicto económico porque se cataliza, es porque no le pagan al ejército imperial, y no solo eso, sino que van a Roma porque es un bastión, o era un bastión económico. Y también, lógicamente, es un conflicto social por todo lo que acontece en el momento, y bastante violento. Entonces, este tipo de conflictos es lo que desencadena también el surgimiento del manierismo, y no solo el surgimiento del manierismo como tal, sino que es la respuesta de por qué el manierismo es conceptualmente lo que es y por qué las formas manieristas son como son. Sí hay una relación allí. Entonces, bueno, quiero que se lleven un poco eso. Y pasamos al otro punto que está acá señalado en la lámina, y es porque por un lado existe la muerte de los grandes representantes del Renacimiento. Los panas no iban a ser eternos, lógicamente, ojalá, pero no. Y solo está vivo Miguel Ángel, que sabemos que Miguel Ángel fue un artista que logró llegar a avanzada edad. Sin embargo, varias de las obras de Miguel Ángel, y creo que también ya les comenté del propio Rafael, se inscriben en el manierismo. Ya Rafael, avanzado el 580, estaba dibujando y estaba pintando a la manera. Y esto es que estaba pintando desde el manierismo, incluso el propio Miguel Ángel. Cuando yo les coloqué a ustedes en la clase del Renacimiento también el juicio final, y les dije que el juicio final no fue pintado en la misma época de la bóveda de la capilla, estamos hablando de que la forma del juicio final, si ustedes la estudian a profundidad, ven que la composición es distinta, ven que no hay un respeto por la perspectiva, que hay muchas situaciones allí, mucha locura, por decirlo de alguna manera, mucho desorden, desorganización. No pertenece a lo que es la unidad espacial renacentista. No hay eso, no hay la misma composición. Y si vemos la transfiguración de Rafael, entonces también vemos que los colores que se utilizan no son los renacentistas, la luz no es renacentista, la disposición de los cuerpos, las formas anatómicas, esos cuerpos no tienen las proporciones adecuadas vistas desde el Renacimiento, que las proporciones renacentistas son absolutas, son objetivas, son matemáticas, y no es porque Rafael no lo supiera. Las figuras más bellas del Renacimiento las hace Rafael, y también logra distorsionar esas figuras porque hay un cambio en el pensamiento, hay un cambio en el concepto. Ya el ser humano alcanzó la cúspide en el Renacimiento, ya logró ser el hombre perfecto, el humano que sabe de todas las aristas del conocimiento, el humano que todo lo domina, pero lo domina en medio de la catástrofe. Me refiero allá a la época del manierismo. Ya en el manierismo, tenemos todo este conocimiento, pero miren cómo hay problemas religiosos, miren cómo hay conflictos económicos, miren cómo todos se están matando. Entonces, ya el optimismo renacentista es cosa del pasado. Y eso se los quiero decir porque incluso los propios grandes maestros del Renacimiento, Leonardo no, pero sí Rafael y Miguel Ángel, logran realizar obras que ya son manieristas. Una de las esculturas que les comenté, de hecho, es la Piedad, la última Piedad, que es la Piedad que está pedestre, que no es una piedad tan bien lograda desde el punto de vista renacentista, y digo esto desde el punto de vista renacentista con pinzas, porque si nos vemos, esa Piedad es absolutamente lograda, pero es manierista. Bueno, esa segunda Piedad, que es la Piedad Rondanini, esa ya es también manierista, nos habla de otro lenguaje. Y entonces es importante saber que, ya incluso los grandes maestros necesitaban un cambio, y un cambio que también mira la subjetividad, un cambio que distorsiona las formas, pero con toda la intención. También a eso se le une que, lógicamente, los grandes maestros del Renacimiento ya estaban muertos. Ya estos nuevos artistas, estamos hablando de Parmigianino, Correggio, Rossio Fiorentino, ellos ya buscaban otro lenguaje,
también se habla de una angustia existencial de estos artistas porque no podían superar a los grandes maestros. Porque ya quien iba a pintar perfecto en la vida ya había nacido y había muerto también. Ya un Leonardo había nacido y había muerto, Rafael, Miguel Ángel. Entonces también se habla, por otro lado, de estas grandes angustias de los artistas en un primer plano, que bueno, muchos optaron por ser solo imitadores de los grandes y otros dijeron, mira, también hay una cabida a otros aspectos. Y no es que un Rosso Fiorentino no sabía dibujar, lo podía hacer perfectamente, pero ya en cierto sentido el cenit del Renacimiento había pasado y los jóvenes estaban buscando sus propios lenguajes. Y vemos que esto es una constante y esto se ha repetido a lo largo de la historia de la humanidad, a la manera de Leonardo o a la manera de Rafael. Es decir, que en estas obras de determinado artista se podía ver la influencia, cierta imitación, ciertos referentes a las pinturas específicas de estos grandes artistas, que me refiero a los grandes maestros del Renacimiento. Ok, otro punto que les señalo acá en cuanto al contexto es que entra en crisis el espíritu de avance del individuo renacentista. Eso ya lo hemos hablado. Crisis existencial, vida, muerte, fe, miseria, grandeza. Es decir, todos estos preceptos y estos conceptos se ponen de manifiesto. Hagan de cuenta que en el Renacimiento todo estaba establecido, era en línea ascendente todo. Y el ser humano puede ser más grande, específicamente el hombre, puede ser más grande y puede conquistar y puede dominar a la naturaleza porque la estudia, y al conocer el fenómeno, entonces lo entiende matemáticamente, lo entiende desde un punto de vista abstracto, filosófico, etc. Esa línea ascendente se quiebra en el manierismo y entra el periodo de crisis porque bueno, ya llegamos a lo más grande y eso también sucede incluso con nosotros como individualidad. Es común que cuando el humano llega al cenit, a una cúspide demasiado elevada, entonces entra en crisis porque no puede de alguna manera ascender más. Y esto era lo que en cierto punto sentían los manieristas. Ya está conquistado todo, pero también vivimos en medio, a pesar de conocer matemáticamente el mundo, objetivamente el mundo, y a pesar del hombre ser el instrumento más perfecto y más cercano a la divinidad, mira cómo nos destruimos. Mira la violencia, igual vamos a morir, igual la vida a veces no tiene mucho sentido, la fe entra en crisis, todo entra en crisis. Aquel elemento de grandeza entra en crisis porque los que vienen, estos son grandes artistas también, sienten que ya los renacentistas y los grandes maestros pintaron a la perfección lo natural, pintaron a la perfección el mundo. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Voy a seguir pintando así o qué innovación puede haber en el arte? Y todo periodo de crisis trae también ese punto para innovarse, para cambiar, para transformar, y el manierismo lo logró de esta manera. Ok, otro punto que les coloco allí es que el ideal clásico de orden, proporción y equilibrio ya no es satisfactorio. Como les he comentado un poquito en la introducción de esta clase, hay una desintegración de la unidad espacial. Hay distintos valores espaciales, distintas escalas, ya la proporción áurea, eso ya no nos interesa, ya se dominó, ya pintaron así los renacentistas, ahora esto es otra cosa. Y es una cosa que está muy vinculada a la interioridad. Durante este periodo también es importante señalar que incluso el propio Miguel Ángel se adscribió a grupos que eran grupos filosóficos y grupos que se iban hacia una filosofía bastante espiritual. Entonces, lo que sucede en el manierismo es que ya la objetividad no es suficiente. La objetividad genera un vacío. Porque tanta objetividad, ¿y dónde está el alma? ¿Dónde está la interioridad? ¿Dónde están valores espirituales que no son medibles matemáticamente? Eso lo pensaron los manieristas. Y por lo tanto, también se conoce que hay en este periodo una reacción anticlásica. Ya los patrones clásicos, todos esos números, todas esas proporciones no nos interesan. Vamos a pintar de una manera anticlásica, esto es una manera distinta, no naturalista, vamos a utilizar otros colores, el foco de luz ya no va a ser una luz real, sino va a ser una luz efectista, una luz dramática, cosa que también hacen los barrocos. Entonces hay ciertas cosas que van y vienen, y recuerden muy bien que el manierismo no es que viene manierismo todo y después muere el manierismo y viene el barroco, no. Manierismo y barroco se solapan.
El manierismo es un poquito anterior, pero hay un barroco que también surge casi que ahí mismo. Y por eso el barroco, por ejemplo, aquello de la crisis existencial, de la vida, la muerte, la fe, todo eso también lo maneja un poco. O un poco bastante. Entonces vamos a ver que hay ciertos aspectos, bueno, que colindan, pero recuerden siempre que el manierismo era de las élites, que el manierismo es bastante intelectual y lo que se pinta allí no solo está pintado en tanto y en cuanto forma, sino que también tiene un aspecto simbólico profundísimo y muy desarrollado. Tan profundo que solo lo pueden entender las élites, porque son los estudiados realmente. ¿Y por qué? Porque son los que tienen acceso al poder y porque son los que tienen acceso al dinero. Otro aspecto, la subjetividad, creo que les hablaba un poco de eso, aquello de la interioridad del artista, y ya el artista también pinta con elementos subjetivos, esto es con colores como quiera colocarlos. Siempre siguen siendo colores que pueden estar ajustados de cierta manera al color local, pero se da cabida a mayores libertades. Les había hablado de que en el Renacimiento también hay una originalidad y cierta libertad. Sí lo hay, pero es una originalidad y una libertad que está transversalizada por la ciencia. Exacto, tú puedes representar el cuerpo en la posición que, bueno, más o menos tú quieras. Así pensaban los renacentistas, aclaro, ¿no? Puedes pintar el cuerpo más o menos como tú quieras, pero recuerda que eso tiene proporciones, eso tiene números allí que tienes que pensarlos, tienes que ver cómo se sitúan. Por ejemplo, así pensaría un renacentista. El manierista dice, yo los represento como yo quiera y yo elongo la figura. Y si una persona tiene un cuello promedio, pues yo voy a hacer el cuello larguísimo, a modo de cisne, y voy a hacer las manos larguísimas, y voy a elongar la figura, y voy a colocarle los colores que yo quiera, y sé que la luz puede incidir de cierta manera, pero yo voy a colocar una luz teatral como un foco. En esa época obviamente no sabían de focos como tal, pero les quiero dar un ejemplo bastante coloquial de cómo pensaba uno y otro, porque sé que con el Renacimiento yo les hablé de una originalidad, les hablé de particularidades y de espíritus artísticos bastante fuertes y elocuentes. Tal es el caso, por ejemplo, de Miguel Ángel, una personalidad absolutamente fuerte, pintaba un poco como con sus particularidades y singularidades, pero también estaba muy transversalizado por elementos como la proporción, como la diartrosis, etc. Y el propio Miguel Ángel se vuelve ya hacia el final de su vida manierista. Entonces estamos hablando de que incluso él, que es reconocido como el artista más grande de toda la historia de la humanidad, se sintió agotado, y se sintió no solo agotado, sino embebido por todo este mundo de conflicto. Y es por eso que él también se une a estos grupos filosóficos, a estos grupos humanistas, que no era otra cosa que una búsqueda de la espiritualidad. Y cae en manierista. Y podemos ver entonces el juicio final como una obra manierista, y podemos ver la escultura de la piedad, la última piedad, no la piedad con la Virgen, no la sedente, esa no. La podemos ver entonces también como manierista. No la podemos ver, son manieristas. Lo que pasa es que también uno debe tener conocimiento de ello cuando estudia el Renacimiento para, bueno, después poder hacer estos clics, ¿no? De alguna forma. Ok, otro punto que les coloco aquí es nuevas expresiones de belleza, y ya las vamos a ver. Les he hablado un poco de que, bueno, los cuerpos suelen ser más elongados, el color es otro, ahí los vamos a ir viendo. Hay irrealidad y abstracción. Y esto es lógico, y vamos a ver que también el manierismo es un poco caprichoso y los artistas se hacen un poco caprichosos. Entonces, por un lado pueden dibujar ciertas cosas, pero bueno, con toda la intención, colocan proporciones irreales, colocan eventos irreales, y esto lo hacen con toda la intención. Por eso les coloco allí irrealidad y abstracción. Y abstracción me refiero a que hay un pensamiento conceptual, un pensamiento simbólico que por mucho tiempo fue difícil de hacer. Recuerden que el manierismo surgió en 1520, ¿verdad? Pero se estudia con todo, es recién en el 1920, por allí empiezan los estudios del manierismo. Y los primeros estudiosos del manierismo también se sentían no solo muy atraídos, sino muy intrigados, porque muchas de las obras manieristas no sabían cómo definirlas, no sabían conceptualmente qué significaban. Hecho similar,
Pasa con el simbolismo. El simbolismo es posterior al romanticismo, no lo vamos a ver lamentablemente, pero incluso muchos cuadros simbolistas son tan intrincados que hoy por hoy no se saben qué quieren decir. Claro, el simbolismo manejaba otros ideales, el simbolismo ya es más cercano a Baudelaire. Estamos hablando de que el simbolismo tiene imágenes e iconológicamente es muy complejo de poder hacer, porque también está muy pegado a la espiritualidad, incluso aquello de los medium, es decir, es muy intrincado y es muy complejo. Y se los coloco porque hechos similares sucedieron sobre todo al inicio, cuando se empezó a estudiar el manierismo. Recuerden que el manierismo fue execrado de la historia del arte y es recién en 1900 que empieza a ser valorado. Entonces imagínense, ¿no? Fueron que aproximadamente unos 400 años de olvido, un poco menos capaz, pero muchísimo tiempo. O no de olvido total, pero sí de aceptación y de inclusión. Ok, otro punto, la serenidad y el equilibrio son depuestos. También nos habla de que, bueno, hay un movimiento, hay una búsqueda absoluta de eso, de movimiento, de espacios irracionales, hay una disolución, en todo caso, del objetivismo renacentista. Y eso se ve en estos aspectos que les estoy comentando, la subjetividad, de la irrealidad, de la pérdida del equilibrio, de los colores, etc. Distorsión, humor, extravagancia, contraste, etc. Esto también es una constante en las obras manieristas y se dice que el manierismo también, y esto con pinzas, después cuando estudien principios críticos, bueno, quienes se vayan por plásticas lo van a poder entender y allí sí van a poder hablar mucho más de ello. Se habla en cierta forma de que el manierismo también tiene un espíritu moderno, entonces que podría estar vinculado incluso al arte moderno. Lo que pasa es que necesitamos, y esto lo digo con pinzas porque pueden confundirse, pero ¿cómo? Arte moderno es otra cosa y me lo vas a tirar para allá, para atrás, para el manierismo, ¿cómo? Pero se habla de que el manierismo tiene ese espíritu moderno porque es absolutamente rupturista, aunque sigue apegado a ciertos elementos, sobre todo elementos técnicos, y ciertos elementos también bebe un poquito del Renacimiento en ciertos aspectos, pero aún así es un arte que tiene un espíritu absolutamente moderno, y con moderno me refiero a rupturista. Hizo falta que como humanidad experimentáramos el arte moderno. Esto es ya para vanguardias, o sea, hizo falta la irrupción de las vanguardias, hizo falta unos locos en la historia del arte como los impresionistas, que es la primera gran vanguardia. Por ejemplo, y otros más, el arte expresionista, hizo falta que el humano y que la humanidad en general, exacto, viviera el arte moderno, y con eso me refiero al arte moderno, básicamente a ciertas vanguardias, para que después pudiera entenderse y pudiera estudiarse correctamente el manierismo. Y eso a mí me parece impresionante y muy apasionante, que como humanidad capaz para aceptar el manierismo, eso en el siglo XVII, siglo XVI, para aceptarlo totalmente, XVIII, como parte de la historia del arte, no se estaba preparado. Hizo falta que vinieran unos loquitos entre comillas, y también para no hacerlo todo tan técnico, pero hizo falta esto, el arte moderno y esta irrupción de las vanguardias y este mirar a la tradición como algo ya adormecido. Hizo falta este nuevo espíritu innovador para que entonces pudiera hacérsele justicia al manierismo, y eso a mí me parece sumamente bello. Bien, en líneas generales vamos a hablar de 3 etapas del manierismo. A saber, la primera etapa es la de la imitación, hay una segunda etapa que se llama pleno manierismo, un manierismo pleno, y la tercera etapa que es la decadencia, cuando ya se está agotando. No es decadencia necesariamente porque sea peor, sino porque ya va en declive en cuanto a que las representaciones son menos constantes cada vez. Y recuerden también que la iglesia va a suprimir el manierismo, porque el manierismo se presta a muchas interpretaciones, y también por eso es un arte que surge y que fluye mucho más y que va a tener muchas más libertades con las élites, aquellos que se permiten pensar de otra manera. Pero en este momento
A la iglesia no le interesa tanto un arte manierista porque es un arte de difícil acceso, y al ser de difícil acceso no sirve para la contrarreforma. Y la contrarreforma, y esto es importante porque va a ser también tópico del barroco, sobre todo del barroco, la contrarreforma fueron todos aquellos aspectos y toda aquella política que tuvo la Iglesia Católica para frenar a los protestantes, y esto es para frenar la rebelión producida por Lutero. Entonces, el manierismo, al ser tan intrincado, al ser intelectual, complejo, al tener esas dobles lecturas, no sirve para la contrarreforma, porque la contrarreforma lo que busca es llegar a las masas, es hacer que hayan más católicos que protestantes, que aquellos que se sienten un poco intrigados por Lutero dejen de pensar en él como una buena persona y empiecen a pensar en él como un demonio, como un traidor, etc. Entonces, el arte de la contrarreforma y el arte que va a abrazar la iglesia para la divulgación de su política, esto es, de su religión y de sus principios, el catolicismo, va a ser el barroco. Y sobre todo el barroco italiano, lógicamente, pero también el barroco español. Si hay un barroco que es aún más religioso que el propio barroco italiano, y esto es complejo decirlo, pues es el español, que es un barroco profundamente cristiano y profundamente católico. Pero el manierismo no interesa tanto a la iglesia, y por eso la iglesia lo va a suprimir. No se va a convertir en un mecenas, porque sabemos que la iglesia tiene un gran poder en cuanto al mecenazgo. No se va a conformar como un gran mecenas del manierismo, y tanto es así que incluso lo rechaza un poco, lo suprime de cierta manera. Ok, sabiendo esto, entonces les coloco distintos aspectos y características que ya les he hablado un poco, pero ya me refiero a características propias de la pintura. Y esto es aspectos formales, pero también les coloco acá aspectos de orden conceptual, de orden simbólico, que se van a desarrollar mucho durante el manierismo. Entonces les pido que por favor su vista no se les vaya para las palabras, para el texto, sino que vayamos y veamos la imagen. En este caso les coloco la imagen de Pontormo, Venus y Cupido, y fue realizada a partir de un dibujo de Miguel Ángel. El primer gran artista y el primer artista en general manierista es Rafael. Se puede decir que Rafael es el primer artista manierista. Claro, él no se definió a sí mismo como manierista, pero cuando estudias los procesos de Rafael ves que ciertas obras de él rompen con la estructura renacentista. Es el primero que se atreve. Y bueno, luego Miguel Ángel y van a venir los propios maestros del manierismo, que los vamos a ver más adelante. Tanto así que Pontormo, que es uno de los grandes, dibuja esto a partir de un boceto de Miguel Ángel. Entonces vemos que ya el propio Miguel Ángel tenía otras inquietudes y que ya el Renacimiento no le bastaba, porque ya era territorio conquistado para él. ¿Qué vemos en la imagen? Les voy a pedir que pausen la presentación, pausen el video y que puedan dedicarse a ver la imagen y que hagan ciertas analogías con elementos formales que ya conocen muy bien del Renacimiento y vean la transformación acá. Lógicamente, por un lado tenemos la aparición de elementos que no son del todo realistas, que no son del todo naturalistas, las proporciones y el juego de las proporciones también. Vemos de un lado una persona que es como chiquitica, que no se correlaciona con estas otras dos grandes imágenes que sí tienen unas proporciones entre sí mucho más plausibles. La paleta de color, la luz, sobre todo hay una luz dramática. Recuerden que el manierismo también, y uno de los aspectos fundamentales que vamos a ver, pintura, escultura y arquitectura, es el efectismo. Es un arte que busca ser efectista, y esto también lo va a tener el barroco. Pero bueno, me voy a referir ahorita fundamentalmente al manierismo. Es efectista, y para lograr el efectismo también hay un gran uso, y esto es un uso exacerbado, casi violento, de la línea curva. Entonces la curva va a ser una constante. Vemos los colores, y en este caso, hablando de Pontormo, bueno, son colores que tienen cierta reminiscencia, igual que el paisaje, con algunos aspectos renacentistas, pero también vemos que la utilización
de ciertos colores brillantes, como en el manto en donde está acostada Venus, también se va a ver. Entonces también se utilizan muchísimos colores brillantes. La luz y el color, esa iluminación inusual, es una constante y es muy utilizado porque se busca dramatismo, se busca efectismo y grandes escorzos. El horror vacui, que ya lo recordarán porque supongo que lo vieron muy bien en el periodo helenístico de los griegos. Esto ya es Plásticas 1. Vemos que hay un horror vacui allí, hay un horror al vacío. Tiene que estar todo abigarrado, no pueden quedar espacios demasiado libres, ¿no? Es otra de las constantes y vemos allí que hay cierto horror vacui porque no hay espacio para descansar. Capaz al fondo vemos un cielo, pero incluso eso colapsa de cierta manera ante una montaña, ante las alas de Venus, ciertas cornamentas, es decir, hay muchos elementos allí que no nos permiten, no nos dan tiempo a demasiadas reflexiones en cuanto al espacio, porque constantemente la obra nos está comunicando y comunica tanto que también se hace intrincado poder descifrarlo. Entonces la abstracción también es importante acá, pero no abstracción desde el punto de vista formal. Los abstractos son otra cosa que van a venir años y años y años y años después. Eso no. Con abstracto me refiero básicamente a pensamiento abstracto, a concepto, a símbolo, a eso me refiero. Entonces ya, sin haber leído los distintos aspectos y los elementos que les coloco acá, ustedes pueden, a partir de todo esto que hemos hablado de esta imagen, dilucidar cómo es el manierismo y dilucidar cómo van a ser las obras y las estructuras manieristas. Muchas veces en el manierismo las figuras no están centradas, sino están encajonadas. Es como si fueran demasiado grandes para la obra o si se colocaran en posturas demasiado intrincadas para la obra. Y muchas veces también el tema principal del cuadro, por ejemplo, no está en el centro. Puede aparecer por allá, a lo lejos, muy pequeño, y en el centro hay otras distracciones. Lo que les quiero decir que todo eso que habíamos concebido hasta el momento, es decir, una figura central que, por ejemplo, si el cuadro se llama El nacimiento de Venus de Botticelli, esto lo tienen muy bien porque es el cuadro estrella del 480, por decirlo de algún modo. Bueno, es el nacimiento de Venus, Venus está en el centro, es clara, es pura, es inocua, es bella. Fundamentalmente bella y es clara y se entiende muy bien fondo e imagen, se entiende muy bien el dibujo, hay una línea allí que apunta al dibujo, hay unas proporciones, aunque esas proporciones son manipuladas en cierto sentido, la Venus se hace mucho más elongada, mucho más larga, pero eso también está relacionado con la imagen de la belleza que tenía Botticelli y la que manejaba él. Pero bueno, en líneas generales vemos que el nacimiento de Venus, está Venus en el centro y ya sabemos que esa es Venus y hay otras figuras que están en relación a ella, pero la del centro es Venus y ya. Eso no sucede mucho en el manierismo. Es decir, o puede suceder, pero también puede verse el caso contrario. Entonces en el manierismo, capaz el título, en este caso Venus y Cupido, y allí están y nos saltan a la vista, es imposible verlo, pero no siempre es así. En otros cuadros manieristas, muchas veces si a usted le dicen Venus y Cupido pueden estar atrás en la montaña y aquí adelante pueden estar otras personas que no necesariamente están íntimamente relacionadas con Venus y Cupido. Es decir, hay un capricho. El artista dibuja y pinta de una manera muy subjetiva, de una manera caprichosa, de una manera absolutamente personal e introspectiva. Ok. Pasamos entonces de esa mirada y ese primer análisis un tanto superficial que le hicimos a esta imagen de Pontormo para entonces irnos a los distintos aspectos que se los voy a nombrar muy rápidamente porque quiero que lo veamos es con las imágenes. Pero entonces, innovación por un lado, y ya le hemos hablado de eso, ya entienden un poco al ver también la imagen de Pontormo, la de Venus y Cupido, y estamos hablando de 1533, o sea, 13 años de manierismo. Es un manierismo de cierta manera incipiente todavía, aunque hay un desarrollo de al menos una década. Virtuosismo en la ejecución, porque lógicamente los grandes maestros del manierismo son eso, lógicamente todos son unos grandes maestros,
conocen muy bien las proporciones, conocen muy bien el estudio de la realidad, el estudio de la naturaleza, porque eso es lo que tienen como el antecedente más próximo, pero también buscan la innovación y buscan cambiar esto, buscan transformarlo en una cosa a otra que les permita también hacer de la pintura una declaración de su virtuosismo. Es decir, yo pinto los cuerpos con las proporciones caprichosamente hechas y yo pinto los cuerpos con esa luz dramática porque yo quiero, pero no significa que no sé dominar lo otro. Y no significa que en estas representaciones yo no ponga a la orden del espectador todo mi virtuosismo. Si vemos las figuras de Pontormo son perfectamente logradas con unas proporciones un poco más largas, con una línea curva exacerbada, ¿sí? Pero eso pertenece propiamente a ese virtuosismo en la técnica, a ese virtuosismo en la ejecución, porque no es fácil lograr tampoco unos cuerpos así. Nuevas expresiones de belleza, y esto es lógico, ya no va a ser la belleza convencional, clara, pura y diáfana, sino que se vuelve una belleza a otra y hay muchos nuevos cánones de belleza que responden lógicamente al capricho y esas particularidades del artista. Artisticidad, porque lógicamente se busca un efectismo. Y esto es que las imágenes que ustedes van a ver en la obra también se hacen artificiosas, se hacen irreales, manipuladas para lograr eso. Un efectismo para lograr un ambiente irreal, inexistente. El artificio se corresponde a lo que no es real, a lo que no es cierto. Hay una frase que a mí me impactó mucho cuando la supe, y es de Parménides. Parménides griegos. Y dice que la verdad es todo aquello que es. Es decir, la verdad es todo aquello que no puede ser de otra manera. Y eso es muy retomado por los renacentistas, no Parménides propiamente, sino que la frase para mí es muy contundente y es muy fuerte, y como los renacentistas miran al pasado, también tienen una búsqueda objetiva de la verdad. Y esa búsqueda se traduce en conocimiento de los fenómenos, en estudio, en conocimiento en general, científico, filosófico, de todo. A los manieristas no les interesa la verdad. No le interesa aquello que no puede hacer de otra manera. Es el primer, y eso me parece brutal. Es el primer estilo que pone en duda la verdad, pero de una manera intelectual. Ya lo habían hecho otros estilos. Ya, por ejemplo, si nos vamos a los egipcios, ellos dibujaban de esa manera por aquello del Ka, para que el Ka no se confundiera y entonces pudiera observar todo el cuerpo y reconocerse a sí mismo. Y es una representación desde cierto punto de vista artificiosa, porque es más geométrica, porque está aquello de la ley de la frontalidad, etc. Pero no lo hacen con la intención intelectual de yo conozco todo y sé todas las proporciones y mira cómo las cambio para lograr otra cosa. Los manieristas sí. A los manieristas no le, con este ejemplo que les coloqué, es que no les interesa del todo la verdad. Por supuesto, hay una verdad espiritual, hay algo que se va un poco más hacia los valores introspectivos, pero no buscan reflejar eso en sus obras. Todo lo contrario, el artificio, lo que puede ser irreal, en otras palabras, lo que es la mentira, es lo que realmente les interesa. Y es lo que causa ese efecto en el espectador, y causa ese efecto no solo en la mirada del espectador, sino en la mente, en el intelecto del espectador. Entonces también es un arte que mira directamente al intelecto, y por eso es brutalísimo. Ok, línea serpentinata, sinuosidad, ya les había hablado de que, bueno, una de las características primordiales y formalmente hablando, del manierismo es aquello de la línea curva violenta, dinámica, exacerbada, porque se busca eso, el movimiento, conquistar la flexibilidad de los cuerpos de alguna manera, las posiciones intrincadas, complejas, los grandes escorzos, eso se busca, y para eso lógicamente se utiliza es la línea serpentinata, que lo que quiere decir es la línea curva. Solo que cuando nos referimos a serpentinata, en este caso les estoy hablando de que son curvas violentas. Figuras alargadas, creo que he hablado un poco de eso, y es este canon, un nuevo canon de belleza que, recuerden, la belleza también responde mucho al capricho del artista, pero en términos generales hay algo que las une a todas y las agrupa. Y en el manierismo, la belleza remite a la elongación de los cuerpos, a esas figuras alargadas. Luz y color
Esto es importante porque, y también les hablaba un poco de eso, los colores se hacen artificiosos, se hacen un poco a capricho, aunque acá en Pontormo capaz no lo vemos tanto, vamos a ver otras obras en donde sí. Y por lo general la paleta es fuerte, es brillante. Y la luz es una luz casi teatral, prácticamente teatral, y eso también lo vamos a ver después en el barroco. Es una luz efectista, entonces el halo de luz no tiene que ser natural, de hecho no siempre es natural. En muchos casos, en la mayoría es artificiosa y está muy relacionada con enfocar lo que les interesa. Entonces también el uso de la luz y el color es importante para los manieristas. Y ahora cuando veamos las imágenes, entonces ustedes se pueden dar cuenta de que todos estos aspectos que les explico acá los ven reflejados de una mejor manera, lógicamente, en la imagen. Y eso es lo bueno de plásticas, es que la imagen nos los da todo. El color se vuelve un elemento simbólico, puede reflejar angustias existenciales. Cuando yo les digo a ustedes que muchos elementos en el cuadro manierista están hechos a capricho, sí, responden a un capricho del artista, a un aspecto interior, a una subjetividad. Pero esta subjetividad también está sustentada de cierta forma de una manera simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un capricho azaroso, no es un capricho de que porque quiero y ya, no siempre lo es, lógicamente, en algunos casos existirá esta postura, pero siempre es una subjetividad que tiene un trasfondo y que tiene un trasfondo que apunta en la mayoría de los casos a un aspecto espiritual, que bien puede reflejar esto de las angustias existenciales, porque recuerdan muy bien que el manierismo está rodeado de esto, de crisis, de problemas de todo orden, político, religioso, social, bueno, de eso ya hablamos. Colores arbitrarios, que responde lógicamente a esto de un color que no necesariamente tiene que ser el local. El color local en plásticas, cuando les hablo del color local, me refiero al color que tienen realmente las cosas. Y en los manieristas no necesariamente se utiliza el color local, porque el color en este caso tiene un valor simbólico. Entonces vamos a ver que incluso los colores pueden ser artificiosos. Anamorfosis, que está relacionado con aquello de la deformación de los cuerpos. La anamorfosis es, por ejemplo, la imagen que les coloqué para la portada de esta presentación, de esta clase, cuando vemos que la curvatura del espejo también hace que la forma humana o la forma que se está pintando, no necesariamente la humana, también se deforme. Eso es la anamorfosis, es decir, la deformación de los cuerpos producto de un elemento óptico, que por lo general cuando se habla en pintura, al menos acá en manierismo, me refiero a la utilización de algún espejo o de algún vínculo matemático que haga que el cuerpo se transforme. Es básicamente un elemento vinculado a la perspectiva, un efecto relacionado con la perspectiva para que como observador uno pueda ver lo que al artista le interesa que uno vea. Me refiero a eso. Ok, otro aspecto relevante es que las figuras se encuentran en fondos oscuros, resaltando como objetos luz y en espacios estrechos. Está vinculado acá a todo, aquello de la composición es distinta, se distorsiona. Y entonces podemos ver que realmente lo que les expliqué de la figura central o de que las figuras se encuentran en espacios un poco abigarrados, y aquí en Pontormo se ve estas figuras que son las protagonistas, están casi que cubriendo todo el cuadro sin dejar demasiado espacio. Es como si el cuadro les quedara pequeño a la figura, cierta estrechez. Es decir, todo está vinculado a aquello de la artificialidad, aquello de la utilización de la luz y de los efectos de la volumetría con este objetivo, es decir, con crear mayor dramatismo, mayor efecto, mayor impresión. Acá, bueno, se resumen varios aspectos de lo que ya les había hablado. Las figuras apretadas, se los expliqué ya, vinculado a aquello de los espacios estrechos, que pareciera, y esto también lo vamos a ver en algunas obras del barroco, especialmente con Caravaggio, vamos a ver que también las figuras están como que si fueran demasiado grandes para el soporte.
Cuando me refiero a soportes me refiero a donde está pintado, ya sea una tabla, un lienzo, etc. Varios ejes en las composiciones se utiliza, aquí podemos ver que sí se utiliza en la matemática, igual que para lograr la anamorfosis también hay una utilización de la matemática, una utilización de ciertos cálculos, pero son cálculos que se hacen para volver a aquellos juegos ópticos de cierta manera, aquel efectismo, y está también vinculado a crear innovación, a colocar las figuras ahora de una manera u otra. Pero ¿cómo puede ser esa manera u otra? Bueno, una manera mucho más curva, figuras encajonadas, escorzos violentos, líneas violentas, es decir, se conocen muy bien los métodos matemáticos, pero ya no para lograr la representación objetiva del mundo, sino estos métodos matemáticos puestos a la orden de la subjetividad del artista. Y a eso responden los varios ejes en las composiciones. No hay un eje central, pueden haber varios. Posiciones complicadas, los cuerpos están alargados, abigarrados, distorsionados, en posiciones muy complejas, muy difíciles, y recuerden que eso ya lo venía trabajando de alguna manera Miguel Ángel. El horror vacui, aquello del horror al vacío, no puede quedar un espacio libre. Lógicamente hay sus pequeñas excepciones, pero estoy hablando a grosso modo, y eso, no puede quedar un espacio libre, tiene que estar todo lleno de información. Los escorzos, ya sabemos que son los escorzos, hablamos de esto en el Renacimiento, y bueno, acá los escorzos son abundantes y también son escorzos violentos. Esto nos habla y es realizado también para reflejar aquello del virtuosismo en la ejecución. Los escorzos son complejos de lograr en el arte. Me refiero a la pintura, a la escultura, a todo. Pero ahorita hablando de la pintura, es complejo de lograr. La utilización de la volumetría, el uso de las sombras y de la luz para lograr la volumetría, la realización de las transparencias, es decir, son elementos técnicos que son complejos de lograr. Y los manieristas lo suelen hacer muy bien, entonces nos habla también estos escorzos violentos, este exceso en cuanto a los cuerpos en posiciones intrincadas, etc. Esto nos habla y todo se remite a nuestro segundo punto, que es el virtuosismo en la ejecución. Exceso de dramatismo. Y también exceso y dramatismo, y eso también se los había hablado un poco, que es un arte que está también, que apunta a ser exacerbado, a mostrar, porque estamos hablando también de la interioridad y de la subjetividad, y allí cabe espacio para esto, para el dramatismo. Y el dramatismo también está muy vinculado a la propia época que estaban viviendo. De hecho, aquello del exceso del dramatismo es un elemento muy importante y que comparte absolutamente con el barroco. Y ambos son de la misma época. Es excesivo porque, lógicamente, estamos hablando de, claro, en el barroco responde a otros porqués, pero también están presentes. Ahora acá, hablando del manierismo, esto responde al exceso y del dramatismo, responde a esa nueva visión de mundo, devenida por todos los conflictos y por la nueva exploración de la interioridad. Temas, principalmente la figura humana, va a seguir siendo una constante, sobre todo los retratos y los desnudos. También hay temas religiosos, y dentro de los religiosos también caben los mitológicos. Recuerden que la mitología es religión. Lo que pasa es que es un término que se utiliza y que puede ser complejo, aquello de la mitología, porque si hablamos de mitología griega, para nosotros es mitología, pero para ellos era su religión absoluta y total. Entonces, por eso les coloco temas religiosos, y entre paréntesis también hay cabida para los mitológicos, que bueno, pueden estar separados o no. A la luz de las características que ya hemos estudiado, entonces vamos a proceder a ver las obras. Y la dinámica va a ser las mismas que en las clases, es decir, por artista, yo voy a estudiar con ustedes una o máximo 2 obras para no pasarme el tiempo correspondiente a la clase. Entonces, les pido que vean, analicen, reflexionen, estudien, es decir, utilicen el verbo que ustedes quieran, pero estudien mucho la imagen, todas. Yo voy a estudiar con ustedes una o 2, pero bueno, la presentación tiene muchas imágenes, entonces por favor estudien a cabalidad cada ejemplo, háganlo con tiempo y
deduzcan qué características que ya les he explicado ustedes observan en los cuadros. Ok, el primer artista con el que vamos es con Correggio. Este artista, nacido en Italia, de hecho toma su nombre de una de las localidades de Italia, también aparece en la obra de Vasari. Ustedes saben que Vasari escribió lo que se considera el primer libro de historia del arte, que es un compendio de la vida de lo que fueron los artistas más influyentes del Renacimiento. Y bueno, esta es una obra que se llama Noli me tangere, que se traduce como no me toques, del latín, ¿no? Y es una obra que es una constante en las representaciones, ya sea de escultura o ya sea de pintura, en general de las plásticas. Y básicamente es el momento cuando Jesús ha resucitado y le dice a María Magdalena, no me toques. Entonces, es una representación que vamos a ver de una manera abundante en lo que es la historia del arte. ¿Qué hay de especial con esta? Bueno, que esta pertenece al manierismo y que podemos ver en ella las características que ya les he comentado. Les voy a pedir que pongan pausa a la clase y que ustedes puedan deducir qué características de las que les comenté observan en la obra. Una vez hecho eso, entonces sí, vamos a estudiarla en conjunto. Por un lado, se aprecia muy bien aquello de la línea curva. Fíjense la postura también de Cristo y la postura de María Magdalena, quien está a sus pies. Cristo está representado su cuerpo en general con una oblicua. Una oblicua que, si bien no es demasiado violenta, sí se nota allí el movimiento, se nota aquella búsqueda de fluidez, de flexibilidad, y los cuerpos están representados en una posición no demasiado cómoda. De hecho, hay otro artista manierista, Tiziano, que bueno, él está entre el Renacimiento y el manierismo, también bebe un poco de esas dos aguas, pero se le conoce más propiamente como renacentista, que también pinta una imagen con esta iconografía. Vemos también la utilización de los colores. Son colores bastante brillantes que ya nos habla de esa búsqueda otra. Y si bien no está ubicada en 1520, que es la época del inicio del manierismo, sí se considera una obra manierista porque ya hay una búsqueda, ya se apunta a eso. Los cuerpos, sobre todo si se fijan en el cuerpo de Cristo, que es el que está de pie, son un poco más elongados, y también hay una apreciación de la línea curva. Al igual que la utilización de los colores, son colores brillantes, colores que si bien algunos artistas renacentistas usan una paleta más brillante que otros, esto ya nos habla de una búsqueda distinta. No es una obra manierista por excelencia, no alcanza la cúspide aún, pero ya estamos viendo, y también si hacemos referencia a la fecha 1518, que hay una búsqueda de algo más, de otros elementos. Sigue atado a muchos preceptos renacentistas. Recuerden que estamos hablando de ese primer manierismo que les comenté, el manierismo incipiente, el de los inicios, después viene un pleno manierismo, y después estamos hablando del manierismo tardío, de esa decadencia del manierismo. Y esta, lógicamente, es una de las obras iniciales del estilo, pero ya vemos esa búsqueda, ya vemos una apreciación por la línea curva, ya vemos un dramatismo también en la manera en la que se expone esta imagen. Y estamos también ante una postura mucho más flexible de Cristo, una postura un poco más compleja, más difícil, hay una serpentinata. Entonces sí vemos que poco a poco se va desarrollando obras que apuntan a tener todos los valores manieristas.